Vamos a empezar con el tema de embolia pulmonar. Bueno, comenzaré hablando acerca de una pequeña definición y quizás algunos datos epidemiológicos también. Y posterior mis compañeros irán complementando en cuanto al diagnóstico, a las manifestaciones clínicas, a la semiología y al diagnóstico y al tratamiento como tal. Bueno. Bueno, en cuanto a la definición, vamos a decir en pocas palabras de que el embolismo pulmonar como tal, o la embolia pulmonar, se trata de una pequeña obstrucción del lecho arterial pulmonar, que muchas de todos los casos, en aproximadamente un 90% de los casos, inicia con la formación de un coágulo a nivel de los miembros inferiores, que este coágulo luego va a llegar a la vena cava inferior, seguido llegando a lo que sería el ventrículo derecho y posterior a ello llegando a lo que es el pulmón como tal. La embolia pulmonar como tal es una de las causas más frecuentes de muerte en cuanto a algunas cirugías selectivas, ¿no? Y que muchos de estos casos no son diagnosticados a tiempo y es por ello que es importante poder reforzar en cuanto al tratamiento de forma oportuna, ¿no? Es por ello que también debemos aprender a diferenciarlo. En cuanto a la epidemiología como tal de lo que es embolia pulmonar, vamos a ver que se presenta en aproximadamente entre 60 a 70 personas por cada 100.000 habitantes como tal. Y en cuanto a la mortalidad, bueno, va a darse más en personas que no reciben un tratamiento como tal, y esto abarca a aquellas personas quienes no han tenido un diagnóstico como tal, en un 20 a un 30%. Pero esto se puede reducir en aproximadamente entre un 2 a un 8% si es que el paciente pudiera acceder a lo que es su tratamiento como tal. Como les mencionaba hace un momento, en aproximadamente un 90%, un 80%, esta embolia pulmonar inicia o se da por lo que es la formación de un coágulo en las venas de los miembros inferiores, que esto luego ya a lo que es a la arteria pulmonar, ¿no? Frecuentemente se puede tratar en sí de lo que es el aire, y esta oclusión como tal puede afectar no solamente a los pulmones, sino también al corazón como tal, ¿no? Ya que podría haber, por ejemplo, una zona de los pulmones quienes no podrían recibir lo que es la sangre venosa y por ende, bueno, no habría una muy buena oxigenación como tal y tampoco se podrían, digamos, y esto va a repercutir de forma negativa en otros órganos y tejidos del paciente, ¿no? Si bien es cierto, el corazón puede seguir bombeando la sangre hacia los pulmones, pero, digamos, como consecuencia de esta obstrucción, oclusión, lo podríamos llamar así, va a encontrar un obstáculo y por ende vamos a ver que la presión va a aumentar en cuanto a lo que es a la arteria pulmonar como tal. Esto podría ocasionar lo que sería debilitar al ventrículo derecho del corazón y por ende nos podría acarrear algunas otras manifestaciones como tal. Dentro de los factores de riesgo que nosotros tenemos para lo que es un tromboembolismo pulmonar, me he basado en un artículo en el cual se muestran dos tablitas. El primero, que son riesgos mayores, y el segundo, que nos va a hablar acerca de lo que son riesgos menores como tal. En cuanto a los riesgos mayores, vamos a ver que se clasifican por lo que sería de tipo de cirugía, por obstétricas, cáncer, extremidades inferiores, y en cuanto a inmovilización como tal, y quizás algunos antecedentes personales, más que todo.
Dentro de cirugía, bueno, cuando hay cirugía por ortopedista, digamos a nivel de la cadera y extremidades, o cuando se trata de una cirugía mayor abdominal y pelviana. En cuanto a las obstétricas, la más frecuente, que sería la cesárea. En cuanto al tipo de cáncer, tenemos a los abdominales y a los pelvianos. En cuanto a extremidades inferiores, tenemos a las fracturas y traumatismos, y en cuanto a inmovilización, netamente por lo que sería una hospitalización común. Y en cuanto a la tabla de riesgo de menores para lo que es el tromboembolismo, vamos a ver que hay insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, anticonceptivos orales, quizás alguna terapia de reemplazo hormonal. Y en cuanto quizás una mezcla, por así decirlo, vamos a tener que hay una neoplasia oculta, puede ser también trombofilias o incluso también lo que es obesidad. En la mayoría de los casos, no solo se presenta un factor como riesgo en sí, sino que también se puede presentar ya sea un factor de riesgo mayor como también un factor de riesgo menor, que es en la mayoría de los casos. Bueno, ahora voy a dar pase a mi compañera para que pueda continuar con nosotros. Gracias, doctora. Buenas tardes, doctora. Voy a proyectar un momento, por favor. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Siguiendo la exposición, yo ahora soy la fisiopatología de la embolia pulmonar, en la cual, como me dijo mi compañera, ¿no? Es la formación de un trombo que generalmente se forma, ¿no? En los miembros inferiores y en el sistema venoso, ¿no? Y en el cual va a crear una interferencia en lo que es la circulación pulmonar. Pero esto, ¿a qué conlleva, no? Esto de acá lo que conlleva es, para poder explicar mejor, ¿no? Cómo hemos mencionado la formación del trombo, en donde se da generalmente en el lecho venoso, de origen más frecuente en la vena profunda, ¿no? Tanto en el músculo y en la pelvis. Seguido de la embolización, que es el paso de cavidades, ¿no? Como por ejemplo podemos ver lo que es la circulación, en lo cual va a llevar la vena cava, ¿no? Tanto la superior, inferior, o como va a llevar lo que es la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y ahí en la circulación pulmonar. Y ya en la circulación pulmonar va a estar retenido sin el árbol arterial bronquial, ¿no? Lo que va a generar así como una trombosis pulmonar, cuyos efectos del embolismo pulmonar puede causar una obstrucción anatómica, una liberación de sustancias tanto vasoactivas, broncoactivas, ¿no? Y una liberación de serotonina, vasoconstrucción pulmonar, y entre otros, ¿no? En lo cual, básicamente, lo que se ve esquematizado sería la fisiopatología de la trombosis pulmonar, en la cual primero hablaremos, ¿no? Cómo se formó los trombos, de cómo se originó, ¿no? Para la cual he utilizado este esquema, en el cual vamos a referir la triada de Bishop, en lo que hemos, ¿no? En la cual nos habla, ¿no? Que una alteración de flujo sanguíneo va a producir una lesión endotelial. Esta lesión endotelial va a producir una hipercoagulación en la sangre, ¿no? Pero también puede darse en otro sentido, en donde la lesión endotelial puede dar lo que es la formación de alteraciones del flujo sanguíneo, y esta puede dar así el aumento en lo que es la coagulación de la sangre. Este esquema es importante porque vamos a mencionar al final por qué, no sé, por qué es este sentido, ¿no? La primera es la lesión endotelial. Esto primero tenemos que ver acá que el tejido, ¿no? Está formado por endotelio, por lo que es la matriz extracelular, y también un músculo arterial liso, en el que va a dañar, ¿no? Así en el endotelio se va a dañar debido a tres causas, ¿no? Las cuales va a ser tras un infarto de miocardio, las placas laceradas de la anterosclerosis, las lesiones vasculares traumáticas o inflamatorias, ¿no? Más que nada, en este esquema representa lo que queremos más que nada detallar, ¿no? Ahí, como vemos, se ha dañado lo que es la parte endotelial, los cuales va a producir que las plaquetas se adhieran, ¿no? A la matriz extracelular. Y esto va a provocar una excitación, lo que el endotelio
en la cual, siendo que el endotelio va a secretar así los factores tisulares, que son factores de coagulación, los cuales va a provocar en consecuencia, ¿no? De los que estos factores anticoagulantes, ¿no? Como la prostaglandina 2, los inhibidores del plasminógeno, en la cual se van a disminuir, ¿no? También esta interacción va a provocar lo que conocemos la formación de un coágulo, y esto va a seguir en el proceso, ¿no? Donde va a pasar lo que es el flujo sanguíneo, ¿no? Hacia el corazón. También a los pulmones, y ahí se va a quedar lo que es provocando así lo que es la patología, ¿no? Pero también es necesario acá la denudación o pérdida física o de cualquier alteración en el equilibrio dinámico de los efectos antitrombóticos y a los trombóticos, ¿no? En la cual va a provocar lo que nosotros conocemos una disfunción endotelial, lo que viene a ser lo mismo, ¿no? Se va a ver que el desequilibrio de estos dos factores, tanto como coagulantes y anticoagulantes, van a provocar una interacción, ¿no? Y esta interacción va a provocar así la formación de un trombo. También en las cuales, como pueden ver en la imagen, ¿no? Va a haber una disfunción endotelial, como les dije. Y en las cuales también va a haber el factor de coagulación, en la cual vamos a encontrar, ¿no? En la que son las moléculas de adhesión plaquetaria, los factores titulares, el PAI, y entre los anticoagulantes, lo que es la trombobolina, la PG112, la TPA, ¿no? En la cual esto es importante, en la cual la interacción de estos factores que generalmente favorecen, ¿no? a los trombos, la formación de trombos, y así como una atenuación de la parte endotelial, ¿no? Podemos ver también que en la imagen, ¿no? Una disfunción endotelial va a provocar así la formación de trombo del coágulo en sí, ¿no? Y en la cual va a estar representado por esta disfunción que son puros rojitos, esos cuadros rojos, eso, ¿no? En las cuales van a tener causas, ¿no? Puede verse una hipertensión, un flujo turbulento de la sangre, productos bacterianos, lesiones por radiación, puede por humo de tabaco, por alteraciones metabólicas y por otros, ¿no? El segundo es la alteración del flujo sanguíneo, que como dijimos, ¿no? Acá más que nada, también se va, disculpe, también se va a ver implicada el factor de trombo, ¿no? Pero se puede explicar de dos maneras, tanto uno por la turbulencia y por la estasis, ¿no? En la cual la turbulencia tiene que ver con el sistema vascular de los grandes vasos, tanto el corazón, ¿no? Y la inmigración, que también básicamente el flujo sanguíneo va a estar alterado acá, ¿no? En cambio, la éstasis más que tiene acá, tiene que ver con la circulación venosa, y su definición hace referencia, ¿no? Que el flujo... ¡Oh! ¡Silencio! El flujo sanguíneo no es que esté alterado, sino que acá va a estar solamente lento. Entonces, por un lado, vamos a ver que un flujo sanguíneo va a estar alterado en cuanto a su movimiento, ya que el flujo sanguíneo es unidireccional, ¿no? De manera horizontal, en lo que la turbulencia hay una alteración de este movimiento. En cambio, en la éstasis tiene que ver con la velocidad, que es lento, ¿no? Y ambos tienen que ver así con la formación de coágulos. En la cual vamos a hablar sobre la turbulencia. ¿No? Con esta imagen podemos verlo cómo se da, ¿no? Que es la turbulencia. Podemos ver que en la parte superior, en donde está el flujo sanguíneo, es de manera horizontal, es una direccional, ¿no? Y hace que las plaquetas, como los glóbulos blancos, no se adhieran entre sí ni al endotelio, ¿no? Provocando así que no se exciten y por lo tanto que no provoquen todo un ciclo que hemos mencionado, ¿no? Y también es importante que el flujo sanguíneo tenga una dirección horizontal, unidireccional, ¿no? ¿Qué pasaría si esto se altera, ¿no? Como podemos ver en la imagen del medio, vemos que el flujo sanguíneo va a ser de manera horizontal, otro circular, o en la parte superior vamos a ver que hay un flujo sanguíneo, ¿no? Un superior, una alteración, ¿no? Un flujo sanguíneo con turbulencia. Esto va a generar que hay una excitación en lo que es un endotelio, provocando que esta fabrique, ¿no? De factores tisulares, que son factores coagulantes, ¿no? La cual va a provocar que se formen coágulos y se le conoce como una disfunción endotelial, ¿no? Ahora veremos, Mateo, silencio. Vamos a hablar sobre la éstasis, como dijimos, ¿no? Este es el problema en un contexto en lo que es la velocidad, ¿no? Que es lenta, no tiene la misma velocidad que debería tener, ¿no?
Esto puede ser debido al excesivo reposo silencio o actividades sedentarios o también por el tema de edad y entre otras causas, ¿no? La idea es que el flujo sanguíneo acaba de ir muy lento. Generalmente se ve que el sistema venoso que tiene que ver eso, ¿no? Ya que el flujo sanguíneo está lento, no puede llevar las sustancias anticoagulantes en donde se requiere, ¿no? Con la velocidad que su cuerpo va a requerir, ¿no? Y esto a largo plazo va a provocar que las sustancias anticoagulantes lleguen donde tienen que llegar y por lo tanto va a formar los coágulos y estos coágulos va a provocar una formación de trombos y la cual, ¿no? El trombo pasa a una circulación sanguínea y la circulación sanguínea llega al corazón, llega a los pulmones y después va a provocar lo que es una trombosis pulmonar. La tercera es la hipercoagulabilidad, en la cual esto va a contribuir con menos frecuencia a la trombosis arterial, intracardíaca, ¿no? Pero este factor de riesgo es importante para la trombosis venosa, donde va a haber de dos tipos. Uno pues es la hipercoagulabilidad primaria y la hipercoagulabilidad secundaria. La primaria va a ser hereditaria, en la cual acá vamos a ver las mutaciones en los genes de factor 5, las mutaciones en la protombina, provocado, ¿no? Por lo que es por la coagulación. Y cambio, la secundaria más que nada va a ser adquirida. Esto vamos a encontrar lo que es la éstasis y la lesión vascular, la insuficiencia cardíaca, también mujeres usando anticonceptivos orales, un hiperestrogenismo asociado al embarazo, tumores malignos diseminados, también la obesidad, tabaquismo, ¿no? Y entre otros. Baja la misa. Bueno, para concluir, como dijimos, ¿no? Así como hemos podido explicar lo que es más que nada la tríada, hemos visto, ¿no? Que una lesión endotelial puede producir lo que es una alteración del flujo sanguíneo, y esta alteración del flujo sanguíneo provoca un aumento de la hipercoagulabilidad, ¿no? Y también puede ser al revés, como se puede ver en la imagen, ¿no? Una alteración del flujo sanguíneo también va a provocar una lesión endotelial, y esto consiguiente, ¿no? Provoca la hipercoagulabilidad, ¿no? Por eso es como una triada, que eso va a ser al revés, ¿no? Eso es todo, doctora. Muchas gracias, Jocelyn. Bueno, buenas noches con todos. Ahora vamos a continuar con la semiología del tromboembolismo pulmonar. Bueno, recordar que uno de los síntomas que va a presentar esta enfermedad va a ser el dolor torácico. Y bueno, he puesto algunas imágenes, el cual hay diversas enfermedades a distintos niveles de los sistemas respiratorios, de los sistemas, ¿no? Como también aparatos. Y pues tienen como fuente o como una de las manifestaciones al dolor torácico. Ya sea si en caso un paciente esté en una situación ya sea de emergencia o ambulatoria, al presentar dolor torácico puede estar asociada a todas estas diversas entidades, ¿no? Pero hay que tener como es una gran diversidad, hay que enfocarnos mucho más en las enfermedades, las cuales tienen como que mayor peligrosidad, pues por esta misma razón, hay que tratarlo de manera precoz, adecuada. Y pues en esta siguiente diapositiva podemos ver ciertas condiciones potencialmente mortales, ¿no? Las cuales presentan ciertas enfermedades que presentan el dolor torácico, y pues estas tienen que ser sí o sí de manera rápida, oportuna, el tratamiento, ¿no? Diagnosticarla también de manera correcta, sin omitir algunas información en su historial clínico. Bueno, podemos presentar tanto al síndrome coronario agudo, a la disección aórtica, neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco y también como en este seminario estamos hablando, al TEP. Y pues hay ciertas manifestaciones las cuales van a estar asociadas, ciertas pistas diagnósticas, como por ejemplo
el dolor pleurítico, un favor, un momento. Ya. Y bueno, acá podemos ver ciertas pistas diagnósticas, las cuales el TEP va a estar asociada tanto al dolor pleurítico, también a la presencia en algunos casos de tos. Como ya habían comentado, el TEP va a estar muy relacionado en una de sus más frecuentes causas a la trombosis venosa pulmonar. Y pues esta trombosis puede dar origen a émbolos, ya sea a distintos niveles, ¿no? Pero principalmente se va a originar en los miembros inferiores. Y también va a estar asociado a ciertos signos de flegosis, ya sea el dolor, el calor, eritema y el rubor. Bueno, recordar que el TEP va a ser un síndrome vascular y se va a caracterizar tanto de un colapso circulatorio debido al depósito del émbolo en las arterias pulmonares, originando ya sea un síncope en caso de que este fuese grave o severo o obstruya una gran cantidad de los vasos. También puede originar hipotensión como cianosis. También va a haber la presencia de disnea y en algunos casos el infarto pulmonar, que va a estar asociado a un dolor pleurítico, de tipo pleurítico, como también la presencia de hemoptisis. Y pues recordar que en una TEP aguda lo frecuente va a ser tanto disnea como taquimnia. También recordar de que en la historia clínica hay ciertas informaciones que no debemos omitir o preguntar, ¿no? Por ejemplo, algunos de los factores de riesgo que van a estar muy relacionados a esta enfermedad. Principalmente, como les comentaba, la trombosis venosa profunda de los miembros inferiores. Y esto va a estar relacionado mucho a la inmovilidad. Y pues en qué casos, por ejemplo, cuando un paciente llega a tener fracturas de extremidades inferiores, a una poscirugía, al posparto y a un reposo prolongado, pues estas situaciones van a originar inmovilidad en el paciente y va a ser como que uno de los factores que propicien al TEP, al origen del TEP. También ciertas comorbilidades, ya sea la insuficiencia cardíaca, insuficiencia venosa profunda, obesidad. El cáncer activo que está más asociado al TEP es el adenocarcinoma de pulmón. También presenta asociación el hiperestronismo, el embarazo. También la toma de anticonceptivos, niveles elevados de ciertos anticuerpos antifosfolipídicos, los cuales van a estar también alterando la coagulación sanguínea, aumentando el TP, el tiempo de protrombina, y como uno de ellos el anticoagulante lúbico, ¿no? Y también otros factores, recordando la triada de Virchow, como había comentado la compañera, pues acerca de la hipercoagulabilidad. Hay ciertas situaciones como por ejemplo el déficit de antitrombina 3, el factor 5 de Leiden, que es el más frecuente en la población, de trastorno de coagulación, y también ciertas alteraciones en las proteínas tanto C o S, ¿no? Alterando la coagulabilidad del paciente y poniéndolo más vulnerable a la formación de trombos. Como manifestaciones clínicas, ya les había comentado acerca del dolor torácico, en qué casos hay que tener mucha sospecha y cautela, mucho cuidado para evitar ciertos malos pronósticos. Por ejemplo, la tromboembolia hay que tratarlo de manera oportuna, ¿no? Y pues, de manera primaria con anticoagulantes. Y si en caso no hay un tratamiento oportuno, pues disminuye mucho la supervivencia del paciente. Además del dolor torácico, también va a haber presencia de disnea y se van a caracterizar porque va a ser de inicio agudo y puede estar asociada ya sea con o sin desencadenantes. Otras manifestaciones va a ser el síncope o el shock y pues va a estar más asociado. Hay diversas clasificaciones de TEP, uno de ellos es el masivo y pues el TEP masivo va a presentar el shock o el síncope, ¿no? Ambos. Y un ejemplo sería la silla de montar. Se va a caracterizar porque va a obtener la presencia de un trombo de gran tamaño que va a llegar a obstruir ambas vasos pulmonares, originando la hipotensión, cianosis, ¿no? Asociada al shock. También en muy pocos casos, aproximadamente el 10% va a presentar fiebre
pero las personas que llegan a tener fiebre va a ser inferior a 39 grados centígrados. También la presencia de tos, que es 37% de todos los casos, y hemoptisis, que en el esputo va a ser sanguinolento o simplemente puede tener como etapa temprana ciertos hilos de sangre, que va a ser alrededor de 13% de todos los casos, ¿no? La disnea al reposo o al esfuerzo se va a caracterizar, como les comentaba, va a ser agudo, abrupto, se va a desencadenar ya sea en segundos o en minutos, y va a ser más común cuando se llega a obstruir los vasos lobares principales. Ajá. También va a estar asociado el dolor pleurítico, alrededor más del 50% de los casos, y va a empeorar, va a ser también agudo este dolor, y va a empeorar cuando hay cuando hay cierto esfuerzo, ¿no? En la inspiración, y se va a caracterizar porque va a estar asociada a la inflamación pleural. Otro signo sería la taquicardia, la taquimia, la acentuación pulmonar del ruido 2 y también la distensión yugular. También cierto, como les comentaba, que una de las causas es el TBP, pues va a estar también asociada a la inflamación unilateral dolorosa del miembro inferior, principalmente, ¿no? Porque también puede ser del miembro superior, pero 10 veces va a ser más probable en el miembro inferior que el superior. Como inspección, pues como ya había comentado acerca de la fisiopatología, va a presentar ya sea ingurgitación yugular interna, elevación del ventrículo derecho. Bueno, debido a la presencia del trombo que se encuentra depositado en los vasos pulmonares, va a desencadenar la insuficiencia ventricular derecha. Va a generar mayor resistencia en la vasculatura pulmonar, por ende también va a afectar en la presión, en la tensión del ventrículo derecho, ¿no? Y esto de manera retrógrada también va a llegar a afectar la presión del sistema venoso y por ende también las venas cavadas superiores. Por eso que podemos ver una ingurgitación yugular interna, cambios en el ventrículo derecho, un desplazamiento del tabique interventricular hacia el ventrículo izquierdo. También en casos de infarto pulmonar se va a asociar a dolor pleurítico como también hemoptisis. También se va a asociar a edema periférico en ciertas ocasiones y cianosis, ¿no? Dependiendo el nivel de obstrucción y de la gravedad del TEP. Tanto en palpación como en percusión, pues se van a caracterizar que la pared torácica va a ser muy hipersensible y pues va un poco a dificultar en estos métodos, ¿no? En estos pasos, ya sea de palpación como de percusión. Pero como también suele estar asociado al derrame pleural, pues podemos percutir una matidez. Y en la auscultación se va a escuchar un segundo ruido cardíaco fuerte, que va a ser un componente pulmonar fuerte, pero poco común en la embolia pulmonar aguda. También va a haber estertores y sibilancias, si en caso el paciente presenta las comorbilidades que ya les había comentado. Y el tercer ruido cardíaco, ¿no? El golpe en el ventrículo derecho, y puede estar asociado con o sin insuficiencia tricuspidia por la elevación del ventrículo derecho. Acá también podemos ver otros signos y síntomas que ya no son tan comunes, pero están presentes, ya sea taquiarritmias, los taquicardias, las arritmias, los mareos, el exceso de sudoración, piel húmeda y cianosis, ¿no? Bueno, también va a estar asociado a manifestaciones de la trombosis venosa pulmonar, porque es una de las causas en las extremidades inferiores. Usualmente se va a iniciar en la pantorrilla y se va a propagar de manera ascendente, ¿no? Hacia las venas popliteas, a las venas femorales y a las venas ilíacas. Y en los casos de que hay un infarto pulmonar, va a indicar que estamos hablando probablemente de un TEP leve, porque el infarto pulmonar se va a caracterizar porque frecuentemente es por una obstrucción de émbolos pequeños, pero se van a depositar periféricos, ¿no? En la parte distal de los vasos pulmonares. Y pues estos van a estar cerca a los nervios pleurales y por ende va a originar este dolor, ¿no? Este dolor pleurítico. Y tanto el dolor pleurítico como la tos y la hemoptisis
van a sugerir el TEP leve, que va a estar situado cerca a la parte distal. Ajá. También podemos ver otros cuadros como la hepatomegalia. Y claro, eso para complementar, también puede haber hepatomegalia y la angina de pecho, soplo sistólico y el componente acentuado del segundo ruido cardíaco. Bueno, en sí el embolismo pulmonar puede ser ya sea de origen por trombos, como también por diversa naturaleza, ¿no? Ya sea por grasa, se debe a causa de un traumatismo de huesos largos y traumatismo contuso. También se puede deber a una embolia tumoral, de médula ósea y embolia gaseosa. También se puede dar una embolia pulmonar de cemento y de fragmentos óseos, que puede presentarse en las cirugías de reemplazo total de cadera o de rodilla. Y otros aspectos de embolia es cuando hay pacientes que llegan a inyectarse, ¿no? Por medio de drogas, otras sustancias, ya sea como talco o algodón, que puede también, o sea, estos son entidades o son situaciones que pueden originar embolia, pero bueno, es como un plus, ¿no? Es no trombótico. Y acerca de una pequeña clasificación del TEP, que por ejemplo es masivo, moderada grave y algunos son leves a moderados, pues en el masivo principalmente va a haber alteración en la tensión, ¿no? Arterial, va a haber una hipotensión arterial general, mientras que tanto en la moderada, grave y leve, pues acá simplemente la presión arterial se va a encontrar normal. Y en el TEP leve va a estar asociada a un buen pronóstico, ¿no? Ante la terapia de anticoagulación adecuada. Bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes, buenas noches, doctora. Voy a presentar mi parte de la exposición. Ya, gracias. Quería saber si es que se puede ver. Sí se puede observar, doctora, si logrando, porque creo que no se puede presentar. Ya se puede ver en grande. ¿Y los demás sí pueden verlo también en pantalla grande? Yo lo veo en grande. Ya, perfecto. Bueno, en cuanto a lo que es el diagnóstico de la embolia pulmonar, bueno, ya hablaron mis compañeras también. Va a ser como que un poquito más difícil de poder diagnosticarlo, pero se van a necesitar ciertos tipos de exámenes, ¿no? Bueno, entre los exámenes, primero vamos a comenzar con el análisis de sangre. Para esto, bueno, es muy importante saber porque justamente en este examen se va como que disolver como que cierto tipo de coágulos con dímero D. Entonces, los niveles, no, venga, 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 sí. Y bueno, los niveles altos de lo que son los dímeros D, bueno, van a ver que va a haber como una mayor probabilidad, ¿no? A que se formen lo que son los coágulos sanguíneos. Y bueno, también, como dije, el aumento de dímero D. Básicamente, ese dímero D es, bueno, es el producto de una degradación en cuanto a lo que es la fibrina. Entonces, por ende, se va a formar un trombo. Y bueno, se va a romper luego y ya, bueno, para esto es importante este examen, ¿no? En cuanto a lo que es el análisis de sangre, esto sí va a tener como que una alta sensibilidad, pero va a tener una baja especificidad. También en cuanto a lo que es en este examen, también ya vimos el dímero D, luego vamos a tener la troponina 1, que bueno, en cuanto a que esta va a estar como que elevada en plasma, entonces va a indicar como que un pronóstico un poco negativo en cuanto al paciente, ¿no? En cuanto a que va a indicar una mayor mortalidad. Luego vamos a tener el BNP, que bueno, va a ser como que en estos casos se va a elevar, ¿no? Cuando un paciente va a tener algún trombo, va a aumentar lo que es su inestabilidad hemodinámica, ¿no? Y bueno, mayormente eso se va a situar en lo que es la disfunción en cuanto a lo que es el ventrículo derecho, ¿no? También indica un pronóstico bastante negativo para el paciente.
Luego vamos a tener vamos a tener los HADAS. Bueno, acá básicamente, bueno, ya sabemos que por análisis de sangre, para medir la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? En estos pacientes, cuando se va a formar un coágulo, bueno, cuando se va a formar un coágulo en un vaso, vaso sanguíneo en cuanto a lo que es el pulmón, entonces el paciente va a reducir sus niveles de oxígeno en sangre. Por ende, bueno, estos pacientes van a estar hipocápnicos, van a presentar una alcalosis respiratoria, y bueno, básicamente el 40% de que se va a dar en estos casos va a ser normal, ¿no? Bueno, por otro tenemos a la radiografía torácica. Bueno, esta va a ser una prueba que no es invasiva, ¿no? En donde vamos a poder ver en este caso a lo que es tanto el corazón como los pulmones. Pero en cuanto a lo que son las radiografías, no va a ser como que una prueba muy positiva o muy apta para poder diagnosticar lo que es la embolia pulmonar, ¿no? Pero sí se va a hacer, pero sí vamos a poder ver si es que el paciente, por ejemplo, puede padecer alguna anormalidad en cuanto a lo que es alguna embolia, ¿no? Descartar algún tipo de afección que pueda presentar en cuanto a lo que es esta enfermedad. Cuando mayormente en esos pacientes se va a presentar lo que es el signo de Westermann, bueno, que va a consistir básicamente en el que se va a ver como una hiperclavidad, ¿no? Pulmonar en cuanto a lo que son las bases. Es muy característico. También va a haber como que una reducción en lo que es el flujo sanguíneo distal también. Y bueno, va a ser como que los vasos se van a ver como que muy escasos, como que no se van a notar, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Por otro, tenemos la ecografía. Bueno, en este examen también no es invasivo, va a ser conocido como una ecografía dúplex, bueno, también llamada ecografía por compresión. Lo que va a hacer es que se van a utilizar como que cierto tipo de ondas de sonido para poder explorar, ¿no? Las venas, tanto de los muslos, la rodilla, la pantorrilla y también en los brazos, para ver si es que hay alguna presencia de algún coágulo, ¿no? En cuanto a lo que es una vena profunda. Bueno, acá se va a utilizar sí un dispositivo que va a ser como una forma de una varilla que se va a llamar transductor. Entonces, este va a irse moviendo, ¿no? Conforme va la piel, va a ir dirigiendo, ¿no? Tanto bueno, estas ondas. Entonces, poco a poco se va a ir examinando. Bueno, en cuanto a este examen, si por ejemplo no hay ausencia, por ejemplo, haya una ausencia de coágulos, entonces va a reducir lo que es la probabilidad que haya una trombosis venosa profunda. Pero en el caso de que haya coágulos, sí va a ser más probable, ¿no? Que este sea positivo y el paciente inicie como que un tratamiento de una forma inmediata. Por otro, tenemos a la angiografía pulmonar por tomografía computarizada. Bueno, bueno, acá se va a utilizar, sí, también algunos rayos X que van a ser como que de forma transversal, se va a poder ver. Bueno, también va a ser llamada, bueno, el estudio, lo que es la embolia pulmonar por tomografía computarizada. Esto es básicamente para poder ver, ¿no? Como una proporción mucho más clara en cuanto a lo que es el flujo sanguíneo, en cuanto a lo que son las arterias pulmonares, como podemos ver en la imagen. Bueno, va a ser como que una forma un poco más precisa para poder sí diagnosticar que el paciente va a tener una embolia pulmonar, ¿no? Pero este procedimiento sí va a ser como que un poquito más riguroso, ¿no? Como que hay que tener una habilidad para poder hacerla. Básicamente para que el paciente después no tenga alguna complicación, no presente algún riesgo, ¿no? Acá lo que va a hacer es que se le va a insertar un tubo flexible, que es un catéter en una vena grande, ya pues, sea puede ser por la ingle, y entonces así poco a poco va a ir pasando por el corazón y también va a llegar a lo que son las arterias pulmonares. Luego se le va a inyectar una sustancia de contraste por el catéter. Entonces ahí poco a poco se van a ir tomando las radiografías, ¿no? En cuanto a lo que es el color que vaya llenando esas arterias, como se observan en las imágenes, ¿no? Y bueno, también acá podemos ver si es que hay si hay algún cambio, ¿no? Temporal en cuanto a lo que es el ritmo cardíaco en estos pacientes. Por otro, tenemos a la exploración de ventilación y perfusión, también llamada BQ, que bueno, acá es necesario para poder ver
bueno, actualmente sí se preserva como que este examen, si es que algún paciente tiene alguna alergia al contraste, mujeres embarazadas, ¿no? O si tienen algún mieloma o alguna otra patología. Acá lo que va a hacer es que se le va a inyectar como que un tipo de marcador en la vena del brazo del paciente. Entonces, como que ese marcador va a trazar como un mapa en cuanto a lo que es el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, a eso se le llama perfusión. Y luego, bueno, se le va a comparar con el flujo de aire que va a entrar hacia los pulmones. Eso se le va a llamar ventilación. Entonces, esto se va a poder determinar, bueno, este examen, como dije, se va a poder utilizar para poder determinar si es que estos coágulos sanguíneos van a ir causando algún síntoma, ¿no? Puede ser de hipertensión pulmonar en estos pacientes. Por otro, ya por último, tenemos la angioresonancia, que bueno, en este caso podemos ver que se va a así reservar para lo que son las mujeres embarazadas, ¿no? Para evitar como que ya una mayor radiación en cuanto a lo que es al feto. Entonces, y también en personas que van a tener algún problema renal. Acá en este examen se va a utilizar contraste de gadolinio. Este examen tiene sí una sensibilidad de 78% y una especificidad de 99%. Bueno, por acá tenemos un cuadro que, o sea, sí es importante para poder ver lo que es la estandarización, ¿no? En cuanto a lo que es la clasificación para poder ver si es que el paciente va a presentar el embolismo pulmonar y ver, ¿no? En qué grado está o ver la probabilidad clínica que tenga, ¿no? En este examen vamos a utilizar la escala de Wells y la escala de Ginebra, en donde todos van a tener como que una puntuación, todos van a tener un número. Y bueno, en cuanto a esto, por ejemplo, en la escala de Wells, sumando todos los números en cuanto tenga el paciente, tenemos que ver, ¿no? Si es que, por ejemplo, presenta menor de 2 puntos, tenemos que ver que es bajo. Luego, si es intermedio, que va de 2 a 6 puntos, va a ser en este caso. Y si es alta, si es que todos esos puntos salen más de 6, ¿no? Por otro lado, tenemos a la de Ginebra, y igual, con todos los puntos que pues, se pueden ver en el cuadro, igual, toda la puntuación. Y bueno, es baja si es que está de 0 a 3 puntos, si es intermedia de 4 a 10 puntos, y si es alta, si es que tiene mayor a 11 puntos, ¿no? Bueno, ya por último, bueno, está el algoritmo para saber, bueno, para el diagnóstico, ¿no? Si en el caso algún paciente llega y es estable, ¿no? Entonces sí se tiene que hacer como que con estos cuadros, ver si es como que es bajo o intermedio o que si es alto, ¿no? Si es bajo o intermedio, optamos por el examen de dímero D, y si es alta, optamos por el angiotac, que ya mencioné. Por otro, tenemos el algoritmo diagnóstico en cuanto a lo que es al paciente que sea como de forma inestable. Bueno, acá sí tenemos que ver que el paciente, ya sea que llegue en shock, entonces podemos ver como que la disponibilidad de actuar, ¿no? Y utilizar el angiotac. Si es que no se va a requerir, o sea, si es que no va a ser tan urgente, podemos utilizar un ecocardiograma con difusión BE. Ya bueno, y acá ya vamos a sacar poco a poco lo que son las causas de toda la patología, ¿no? Y en el caso de que sea así positivo, o sea, que sí sea urgente, se va a sacar igual, se va a sacar un angiotac. Si es negativo, tenemos que buscar o alguna otra causa que pueda ser provocado, o si es positivo, puede ser que el paciente presente alguna fibrinolisis. Bueno, eso sería todo, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches, doctora. Yo voy a continuar con el tratamiento y el pronóstico del embolismo pulmonar. Ya, doctora.
Ya, bueno, voy a hablar acerca del tratamiento, el tratamiento y pronóstico del embolismo pulmonar. Bueno, en relación al tratamiento, está bien, ya. Bueno, en relación al tratamiento del embolismo pulmonar, el tratamiento médico que se va a dar, ¿no? El objetivo va a ser principalmente romper, se podría decir, ¿no? Los coágulos y evitar que se formen nuevos coágulos. Las opciones de tratamiento que se van a dar van a ser, por ejemplo, primero los medicamentos y posteriormente los procedimientos médicos. Bueno, en relación a los medicamentos, vamos a tener los anticoagulantes, ¿no? Estos van a evitar que los coágulos en la sangre crezcan, ¿no? Y eviten que se formen nuevos coágulos. Estos se van a ser administrados a través por inyección, por píldora, por vía intravenosa, ¿no? Pueden causar sangrado, especialmente si se están tomando junto con otros medicamentos que también adelgazan la sangre, ¿no? Como la aspirina. Bueno, también se van a administrar en medicamentos los trombolíticos, los cuales van a ser medicamentos que van a disolver los coágulos de sangre, ¿no? Los cuales vamos a tomarlos si tiene coágulos grandes, ¿no? Que van a causar síntomas graves u otras complicaciones serias. Los trombolíticos también pueden causar sangrado repentino, por lo que se usan si la embolia pulmonar es grave, ¿no? Y pone en peligro la vida. Los procedimientos médicos que vamos a dar, ¿no? En relación al embolismo pulmonar, vamos a observar primero la trombólisis por asistencia de catéter, en el cual se va a utilizar un tubo flexible para llegar a un coágulo de sangre en el pulmón, ¿no? En los cuales se puede decir que se va a insertar una herramienta, ¿no? En el tubo para romper el coágulo y así y administrar el medicamento a través del tubo. Por lo general vamos a utilizar también anestesia junto con este procedimiento. También tenemos en otro contexto el filtro en la vena no cava para personas que no pueden tomar anticoagulantes, en el cual se va a insertar un filtro al interior de una vena grande a través de la vena cava, donde el filtro va a atrapar los coágulos de sangre antes de que lleguen a los pulmones, ¿no? Lo cual va a evitar una embolia pulmonar. Sin embargo, este filtro no previene la formación de nuevos coágulos de sangre, ¿no? Bueno, eso sería en resumen del tratamiento, los esquemas principalmente, ¿no? Bueno, acá tenemos qué tratamiento se va a dar según la clasificación, ¿no? Del embolismo pulmonar, en este caso, que se lo va a clasificar principalmente en tres, ¿no? El cual va a ser el masivo, el submasivo y el paciente que está con el nivel hemodinámico estable, ¿no? Normal. Bueno, en este caso, la mayoría de los casos van a estar estables, ¿no? En el cual vamos a ver que se va a presentar con un hemodinamismo no normal, en el cual no va a haber falla multiorgánica, en el cual la principal terapia van a ser a través de los anticoagulantes, ¿no? Principalmente se va a dar el tratamiento, el esquema va a ser la enoxaparina de 1 miligramo por kilo de peso por dosis, ¿no? Que se va a dar paralelo generalmente con la warfarina. Con la warfarina se va a dar paralelamente por un tiempo de 6 meses la warfarina, y la enoxaparina, que es un anticoagulante, uno de los esquemas que se maneja, se va a dar de 7 a 10 días. También se usa los NOACs, que son los nuevos anticoagulantes, en los cuales vamos a tener principalmente la Pixaban, el Rivaroxaban o el Dabigatran, ¿no? Los cuales van a actuar frente a la antitrombina, ese es su sitio de acción, o también en el factor 10A, ¿no? De la coagulación. Bueno, en el caso de los masivos, los cuales principalmente van a tener, las principales características van a ser que van a tener un hemodinamismo bajo, ¿no? Y también falla multiorgánica. La terapia principalmente se va a dar la trombólisis, ¿no? O también la embolectomía, ya que aproximadamente el 10% de los que tienen este tromboembolismo masivo de esta clasificación, el 10% en la primera hora pueden fallecer, ¿no? Por eso el tratamiento va a ser a través de la trombólisis o la embolectomía. Y también tenemos la clasificación del submasivo, en el cual se va a caracterizar principalmente por un hemodinamismo estable, pero en- va a estar estable, pero la característica que va a tener va a ser que va a tener una falla cardíaca derecha, ¿no? Y al presentar esto se le va también a realizar una trombólisis, y en el caso de que se pueda, ya que es un procedimiento un poco complejo, una embolectomía, ¿no? Bueno, en relación al pronóstico del embolismo pulmonar, vamos a mencionar de que principalmente es bueno, ¿no? Si se efectúa con un diagnóstico de forma oportuna, ¿no? Y el tratamiento si es adecuado. Algunos pacientes que han sufrido, por ejemplo, un episodio de embolia pulmonar, van a desarrollar hipertensión pulmonar, ¿no? Tromboembólica crónica sintomática, ¿no? Lo que ha llegado hasta alrededor de un 4%, ¿no? Ese riesgo es mayor y se ha superado en las personas de mayor edad,
mayores de 70 años, por ejemplo, y si se es muy joven o es de sexo femenino, va a presentar una presión sistólica en la arteria pulmonar, ¿no? Mayor a 50 miligramos de mercurio, lo cual puede presentar, ¿no?, una embolia pulmonar masiva o submasiva, ¿no? Así como una embolia pulmonar recurrente o idiopática. La probabilidad de morir por un embolismo pulmonar es muy baja, ¿no? Pero la embolia pulmonar masiva puede causar la muerte súbita, ¿no? Como se mencionó. La mayoría de las muertes se van a producir antes de que se sospeche el diagnóstico, a menudo al cabo de unas pocas horas, ¿no?, después de la embolia. Los factores importantes que van a afectar el pronóstico de esta enfermedad van a ser, por ejemplo, el tamaño del émbolo, el tamaño de las arterias pulmonares bloqueadas, el número de las arterias pulmonares bloqueadas, el efecto de la capacidad del bombeo del corazón y el estado de salud general del paciente, ¿no? Los factores que van a ayudar a establecer el diagnóstico van a incluir indicadores de la respuesta corporal, ¿no?, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la concentración del oxígeno y la necesidad de medicamentos para ayudar a elevar la presión arterial. Cualquier persona, ¿no?, con problemas graves de corazón o de pulmón tiene mayor riesgo de morir a causa de un embolismo pulmonar, ¿no? Las personas con una función cardíaca y pulmonar normal generalmente van a sobrevivir, ¿no?, a menos que el émbolo bloquee la mitad o más de las arterias pulmonares, ¿no? Bueno, eso sería en relación al pronóstico y muchas gracias, doctora. Gracias, doctores. A ver, creo que vamos con las preguntas para los expositores. ¿Ha quedado claro lo del TEP? Chicos, si tienen alguna pregunta. Preguntas, doctores. A ver, doctora, que están con haciendo el diagnóstico. ¿Cuál es la imagen más frecuente que yo puedo encontrar en una placa de tórax en TEP? Doctora, disculpe, ¿podría repetir su pregunta? Perdón, Sí, no lo escucho. en una radiografía de tórax, ¿qué es el signo más frecuente o qué es el hallazgo más frecuente? El hallazgo más frecuente que puede encontrar en un paciente con TEP. O para cualquiera puede responder. Y lo otro es diagnósticos diferenciales de TEP. ¿Qué diagnósticos diferenciales puedo tener con TEP? Doctora, ¿se puede hablar ahí de atelectasias? O sea, lo más frecuente. Por dolor. Mira que lo más frecuente va a ser que esté una placa dentro de lo normal. A menos que sea un TEP que sea masivo, que ya esté involucrando al corazón y puede estar haciendo un edema agudo de pulmón. Signos menos frecuentes son lo que me mencionabas, de repente atelectasia por infarto pulmonar o que haya mayor hiperlucidez donde sea el TEP, porque como ya no hay vascularización, puede ser, pero no es muy frecuente. A lo mejor no encuentran nada en la placa de tórax. Por eso no es una radiografía de tórax, no va a ser el gol estándar, ¿no? A pesar que sea normal, no quiere decir que el paciente no tenga TEP. ¿Y qué diagnósticos diferenciales puedo hacer con el TEP?
en un paciente. Porque ustedes van a estar pasando visita y de pronto la licenciada o la técnica van a salir gritando de que el paciente tiene disnea, está desaturando, o a veces no, si no tiene tirajes, está hiperventilando. Lo otro es de que va a ser de manera súbita. Entonces, disnea, dolor torácico. ¿Con qué le puedo hacer diagnóstico diferencial? Neumonía. Ya, una neumonía. Aunque acuérdense que la neumonía, el tiempo de enfermedad es un poquito más, es un poquito más prolongado, ¿no? El TEP es de un momento a otro. La neumonía, probablemente el paciente puede haber estado ya unos días previos con malestar, fiebre, expectoración verdosa. Pero claro, también tengo que pensar un poco más alejado, pero también tengo que pensar en neumonía. Muy bien, ¿qué más? Un infarto de miocardio, doctora. Ujú. Bien, es lo primero que debo estar pensando, que sea un infarto de miocardio, ¿no? Eso tengo que, es uno de los principales diagnósticos diferenciales del TEP. Tengo que tomar el EKG, mandarle enzimas cardíacas. Entonces tengo que recordar, ¿qué otra cosa? Depende, ¿no? De repente estoy un paciente que tiene neumotórax, no lo sé, eso también. Entonces, por lo menos lo más frecuente, ¿no? Que sea un infarto, que sea un neumotórax, o sea, a lo mejor también es solo una angina, dolor muscular. Tengo que ver todos los diagnósticos diferenciales que yo puedo tener con el TEP. Entonces, tengo este paciente, mínimo le estoy pidiendo rápidamente una placa de tórax y le estoy pidiendo exámenes de sangre, de repente un hemograma, una gasometría. Hemograma porque si piensas en neumonía, quiero ver de repente leucocitosis, desviación izquierda, si estoy ante una insuficiencia respiratoria en la gasometría me va a ayudar cómo está el gradiente, cómo está el PAFI, si hay buen intercambio o no. Me va a orientar bastante. Y ahora le puedo mandar también el dímero D, ¿no? Para ver si ya se elevó o no se ha elevado. Entonces, luego voy a pasar a hacer, digo, bueno, yo sospecho que sea TEP y ahí nos enseñaron unos scores, ¿no? ¿Cuáles eran? Scores para ver probabilidades que este paciente tenga TEP o no. ¿Se acuerdan? Doctora, creo, no me acuerdo quién expuso, pero pusieron el score. ¿Se acuerda cuál era? ¿No se acuerdan? Eso es importante, lo tienen que tener siempre en cuenta porque lo van a usar cuando estén haciendo sus prácticas ya presenciales. El score de Wells o el score de Ginebra, para ver la probabilidad que tenga o no el TEP este paciente, ¿no? ¿Y por qué? Porque les va a orientar para ver los exámenes auxiliares que van a pedir o cuáles van a usar, cuáles los van a tomar en cuenta o no. Si es una probabilidad alta que tenga TEP, el dímero D
que me salga negativo no me va a ayudar en nada. Pero es una probabilidad intermedio baja que tenga TEP y el dímero D me sale negativo, me va a ayudar a excluir ese diagnóstico, ¿no? Ya, eso tienen que tenerlo en cuenta. Lo otro es que el gol estándar es una angiotomografía. Es bien importante. La angiotomografía de arterias pulmonares es el gol estándar para el TEP. Pues puede haber otros tipos de exámenes como el examen de ventilación, perfusión, le podemos hacer al paciente, nos puede ayudar también el ecocardio, pero el gol estándar es la angiotomografía de arterias pulmonares, ¿no? Porque ahí vamos a poder observar el trombo que está enclavado y obstruyendo a la arteria pulmonar. Y acuérdense, si el paciente no tiene inestabilidad hemodinámica, yo lo tengo que anticoagular rápidamente. Pero si está con inestabilidad hemodinámica porque su piel está fría, porque tiene presiones que están bajas, que necesita vasopresores, entonces hay que hacer la fibrinólisis. Y el doctor creo que estaba hablando del pronóstico. De estos pacientes, hasta un 10 o menos, un 10% o menos pueden evolucionar a lo que se llama un TEP crónico, que es un coágulo que no resuelve. ¿Ya? ¿En cuánto tiempo debería darle yo a un TEP agudo el tratamiento de anticoagulación? Por lo menos unos 6 meses. Y evaluarlo nuevamente con una angiotomografía, ¿no? Si ya desapareció el TEP, el trombo, le puedo quitar la anticoagulación. Pero a lo mejor no ha desaparecido, entonces pasaría para lo de un TEP crónico. Bien, preguntas. ¿La pregunta se ha quedado claro entonces? Sí, doctora. Parece que sí, ¿no? Bien. Entonces, bueno, lo dejamos aquí y ya nos estamos encontrando mañana para continuar con las teorías. Doctora, me parece que atiendo ir eran dos. ¿Sí? Sí. ¿Qué cosa? No escuché, disculpa. Es que no sé si recuerda que habíamos quedado en que hoy día iban a ser dos.